proviene de una palabra que es Christos, en griego, Cristo o Christos, que significa el ungido o el Mesías, y logia, el estudio. O sea que es el estudio de ¿quién? De Cristo, del Mesías. Es el estudio del Mesías. Amén. Entonces, la cristología nos permitirá a nosotros definir quién es Cristo. Áreas de la cristología que van a tocar en estas dos clases conmigo. Primero, defensa de Cristo como Dios. La defensa de Cristo como Dios. Interesante, ¿cierto? Hay un gran debate histórico con los judíos. Los judíos no aceptan a Jesús como Dios, ni mucho menos como el Cristo o el Mesías. ¿Por qué no lo reciben? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Cuáles son sus bases? Eso lo vamos a ver acá. ¿Cómo poder defender a Jesús desde mi punto de fe como Dios? Con argumentos. ¿Les gustaría aprenderlo? Porque hay gente que dice Jesús es Dios, y cuando nos damos cuenta terminan con los testigos de Jehová diciendo que Jesús es un profeta. Más, hay incluso cristianos, me pasó acá y nos pasó acá en la iglesia, que llegan y conocen incluso las ramas del hebraísmo y del judaísmo, y empiezan diciendo sí, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y cuando terminan dicen que Yeshua HaMashiach no es Dios, que es un profeta más, que la palabra Cristo proviene del griego cerdo, y los judaizantes, enemigos de la cruz de Cristo, logran sacar a la gente y contradecir que Jesús es Dios. Y hay unas bases bastante fuertes desde el judaísmo para negar que Jesús es Dios o que Yeshua es el Mesías. Como hay unas fuentes bíblicas muy fuertes en las cuales nosotros podemos también basarnos para contrarrestar este tipo de cosas. Y usted hoy, créame, va a aprender esto, y yo espero que usted tenga muy buen cerebro para que no se sienta tan sacudido cerebralmente. Entonces, lo primero que vamos a ver es la defensa de Cristo como Dios. ¿Listo? Segundo, vamos a ver algo interesante en esta clase. Jesús más que un rabino, más que un maestro. ¿No? Amén. ¿Cuántos conectaditos tenemos, Eticor? 23. Solicitamos a los hermanos que están ahí, cierren su micrófono por favor, porque esto está quedando grabado para el canal de YouTube. Amén. 23. Recordemos que los lunes estamos teniendo casi 50 y los sábados estamos teniendo 100. Entonces tenemos más o menos en nuestra suma de alumnos que estudian con nosotros acá en Colombia casi 200. En Aruba en este momento tenemos 50, en México tenemos casi 500. Entonces yo le decía a mi pastor, alrededor del mundo tenemos casi 5,000 alumnos. Qué bueno, amén. Entonces recuerden, el segundo punto será Jesús más que un rabino. No lo coloque más que un maestro, porque cuando yo les explique a ustedes la palabra rabino, ustedes se van a abrir sus ojos, porque a veces solamente tomamos la palabra rabino como maestro. Amén. Listo, tercer punto. Van a ver conmigo 5 puntos en estas dos clases. ¿Listo? Tercer punto. Significados originales de la palabra Mashiach o Mesías. ¿Sabía usted que la palabra Mesías no solo encierra uno, sino que son 3 connotaciones de la palabra Mesías? ¿Cómo, pastor? ¿Me lo puede explicar? Sí. Cuando usted dice Yeshua HaMashiach, usted está diciendo Jesús el Mesías. Y todo el mundo cree que la palabra Mesías es simplemente Dios, ¿sí o no? O el Hijo de Dios, o el ungido de Dios. Pero la palabra Mesías significa en hebreo ungido. Y ese término ungido es que usted puede ser ungido como profeta, ungido como sacerdote, ungido como rey, e incluso ungido como ama de casa para una tarea específica. Y ni siquiera se sabe.
se conocía. Entonces, dígale al que tiene a su lado, en Israel habían Masías rabinos, habían Masías rey y habían Masías profetas. Y entonces, ¿en cuál de esos está Jesús? Tú dices en todos. Ahí está la clave del por qué empezamos a defender a Jesús. Porque para los judíos el Mashiach no era sacerdote ni era profeta, era rey. Pero eso lo vamos a ver en estas clases. ¿Listo? ¿Cuántas vamos? A ver, ¿cuántas vamos? 3, diga la número 4. Jesús y su encarnación. Un gran debate. ¿Sabía usted que los judíos no creen que Jesús es Dios porque ellos no creen que Dios debe encarnarse como hombre y que Dios no puede tener cuerpo? Y para un judío o para el judaísmo, desde la base central, adorar a un hombre es idolatría. Y entonces, ¿cómo se puede adorar a un hombre como Dios? Si en la Torá contradice todo eso. Impresionante, ¿cierto? Me gusta que me peleen los ojos así. ¿Cómo así? Sí. Y el quinto y último punto es contrastes entre el Jesús cristiano y el Jesús judío. Pastor, ¿y por qué nos habla de esto en Cristología 1 de esa manera? Porque Jesús era judío. Y el cristianismo de nosotros es completamente divorciado teológicamente del judaísmo. Completamente. Contraste entre el cristianismo y el judaísmo. Ahora, ay pastor, a mí me cuesta escribir, a mí me cuesta. Dígale al que tiene a su lado, sonríe. La clase queda grabada y aparte de quedar grabada, yo les voy a compartir el material en los grupos de WhatsApp para que usted lo descargue y lo tenga. Pero no sobra que usted tome apuntes, ¿no? Porque hay cosas importantes. Ok, entonces, vamos a defender como primer punto a Jesús como Dios, ¿sí o no? ¿Por qué los judíos no creen que Jesús es Dios? Primero, porque ellos no creen en el poder de la encarnación. Anótelo. ¿Por qué los judíos no creen que Jesús es Dios? No creen en el poder de la encarnación. Para ellos la encarnación es una doctrina de la filosofía griega, de lo que hacía Zeus con los semidioses. Es decir, que Zeus podía embarazar a una mujer y que naciera un semidios. Para los judíos, el Mesías tenía que nacer de la unión sexual entre uno de los descendientes del rey David y una de los descendientes del rey David. No cualquier mujer, o sea, el hombre y la mujer tenían que venir descendientes ¿de dónde? Del rey David. ¿Sí ha leído usted alguna vez el libro de Mateo? O levánteme la mano los que están leyendo la genealogía y le da pereza y pasa la hoja. Cuando uno lee, y entonces Adán tuvo a Caín y a Abel, y Abel murió, y luego vino Set, y Set tuvo a Enoc, y Enoc tuvo a Noé, y usted empieza a leer la genealogía, y usted dice, ay no, qué pereza, eso no me sirve, y usted pasa la hoja, y usted ya empieza a leer otra historia, usted no lee los nombres. Levántame la mano los que son sinceros y dicen, yo lo hago. Dígale que tiene a su lado el peor error que podemos cometer. Porque por eso no sabemos de dónde viene ni siquiera quién ni para dónde va. Pero en las genealogías se mira algo interesante. Los judíos acusan al cristianismo de ser la herejía que desvió la Torá, porque ellos dicen que el libro de Mateo es una blasfemia, porque ellos no creen en la genealogía de la mujer, creen en la genealogía del hombre. ¿De qué? Del hombre. Y sorprendentemente en ninguno de los evangelios
aparece la genealogía del hombre, sino la genealogía de la mujer. ¿Qué dice usted? ¿Que sí o que no? Pit, pit, pit. Me gusta el silencio. Tarea: investigar si se habla de genealogía masculina acerca de Jesús en los evangelios. Esa es la única tarea que usted va a tener para el próximo miércoles. Averiguar si se pronuncia o se habla de la genealogía masculina de Jesús en los evangelios. Que se diga Abraham engendró a Isaac y hasta llegar y José engendró a Jesús. ¿Listo? Estoy seguro que usted va a decir no, porque Jesús es engendrado de Dios. Dentro de 8 días me lo cuentas. Listo, interesante, ¿cierto? Entonces, ellos no creen en la encarnación. Ellos, los judíos, creían que el Mesías tenía que nacer de una unión entre hombre y mujer. Ellos no creen que el Mesías venga nacido de una virgen. Y entramos a profundidad. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué entramos a profundidad? Porque usted en su Reina Valera, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, ahora sí vamos a entrar a Biblia, ¿está listo? En Isaías capítulo 7 encontramos un versículo interesante. Isaías 7:14, en la Reina Valera 60. Y este pasaje de nosotros lo usamos para hablar de Jesús como el encarnado de la Virgen María, ¿sí o no? El unigénito encarnado de la Virgen María. Note algo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz, ¿qué? Y llamará su nombre Emanuel, ¿sí o no? ¿Qué significa? Verso 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, ¿sí o no? Y ya vimos que lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí o no? Pero devuélvete otra vez al verso 14 y colócalo en una versión como la Dios habla hoy. Oh, no, colócame la TLA, traducción del lenguaje actual. Compártelo en la pantalla ya para nuestros alumnos. Gracias. Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada. Usted se sorprende y usted dice: herejes, le quitaron la virginidad a María. Porque nuestra Biblia, Reina Valera, dice: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emanuel. Pero aquí está diciendo la joven. Y cuando se refiere a joven, no se refiere si es virgen o no. Se fueron los amenes. Todo el mundo peló los ojos. Pero miremos otra versión. Ponme la Dios habla hoy. El Señor mismo le va a dar una señal. La joven está encinta. De nuevo la joven. Ok, búscame otra versión. ¿Qué otra versión tienes? Lenguaje sencillo. Ya voy a responder. ¿Listo? Ok. Lenguaje sencillo, no dice nada. Si no dice nada, tienes que buscar el concepto porque es una versión crítica. Después de eso hablaremos cuando usted vea lo que es bibliología, que será en el segundo semestre. Versículo 13, a ver qué nos dice. Biblia de las Américas.
Por tanto el Señor mismo les dará, he aquí una virgen concebirá y dará a luz y pondrán su nombre Emanuel. Acuérdense que las Américas es una base de la Reina Valera. ¿Listo? ¿Qué otra traducción tenemos? La nueva versión viviente, ¿no? Traducción viviente. Muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Listo? ¿Sigue? Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, y estará comiendo yogur y miel. Yogur y miel, quédeseme ahí. Míreme aquí. Esto los va a sacudir. Pero los grandes teólogos y hebreos dicen que somos herejes porque atribuimos al Mesías un pasaje que no tiene que ver con él. ¿Cómo así? Que una virgen dará a luz y pondremos su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pues Emanuel sí existió antes de Jesús. Y Emanuel fue un niño que nació de una joven que no era virgen. Y Emanuel nace como la señal de que Dios le daría la victoria a un rey llamado Acaz, rey de Judá, porque estaba atribulado por su enemigo, un rey perverso. ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo en la misma Biblia? Ahí es donde vamos a entrar a hacer apología de Jesús como Dios. Exacto. Espéreme ahí. Usted dice no puedo creerlo. Bueno, entonces, ¿tú tienes alguna versión ahí como la Biblia de Jerusalén? Que esa es tomada de los escritos hebreos. Amén. Que también usted la puede encontrar como la Kadosh o algo. Yo aquí tengo el código hebraico, y el código hebraico dice: una doncella dará a luz, una joven. No habla que es virgen. Los judíos atacan a Cipriano y a Valera por un error de traducción gráfico. Pero Cipriano y Valera usaron la palabra virgen basado en que toda doncella de Israel menor a 18 años tenía que ser virgen para entregarse a su esposo. Si no, era apedreada. ¿En qué momento? En el momento de la unificación. ¿Se acuerdan de la sábana roja y el manchón? Si eso no pasaba, podría ser apedreada la persona o la joven, más si era una niña de 16 años. Por eso, por lógica corporal, Cipriano y Casiodoro colocaron la palabra virgen. Pero los judíos dicen que para ellos una joven concebirá es el término de una unificación entre hombre y mujer, semilla y tierra. Amén. Entonces ellos no creen en el concepto de la concepción. Pero aquí entra algo. Míreme aquí. Diga, escuelas de interpretación. Habían 3 escuelas de interpretación judaica. ¿Cuáles eran? Se los cuento. Una se llamaba la fariseica. Este término fariseico proviene de los que estudiaban mucho la Torá, la palabra de Dios de los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que era la ley de Moisés. Ellos la estudiaron, pero hicieron otro libro aparte, con algo que le llamaron tradiciones. ¿Cómo se le llamaban? Entonces hicieron un decálogo, o sea, 23 formas de aplicar la Torah. Se reunieron 2 rabinos, Alexander y David, y dijeron: mire, chino, aquí el Señor dice que un hombre es inmundo si no hace tevilá, es decir, si no se lava, si no se purifica. Entonces coloquemos: si no se lavan las manos para comer, también son inmundos porque pueden traer bacterias. Y ese decálogo de normas lo llamaron Talmud. ¿Cómo lo llamaron? Que el Talmud es la unificación de varios rabinos que interpretaron la ley de Moisés y en diálogos hicieron tradiciones. Cuando viene Jesús, el Mesías, lo que Jesús atacó no fue la Torá, atacó fue la Talmud, las tradiciones.
Entonces, y voy a poner un paréntesis, cuando Jesús está comiendo un día con sus discípulos y varios de ellos se les olvidó lavarse las manos, los fariseos, que eran expertos en la ley de Moisés, pero hacerlo una tradición, dijeron: tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús llega y les dice: hipócritas, ustedes hablan de unas tradiciones que ustedes hicieron violando la esencia de la Torá, porque la esencia de la Torá decía que el lavarse era un sinónimo de primero lavarse por dentro, y ustedes lo volvieron un ritual pagano, pero supuestamente santo para ustedes. Entonces, si una persona se lavaba las manos, era más santa que la que no se las lavaba, sin darse cuenta si el que se lavaba las manos era más pecador ocultamente que el que no se las lavara. ¿Me está comprendiendo? Entonces, la primera escuela de interpretación, ¿quiénes eran? Diga, estaban los otros, los y los saduceos eran igual que los fariseos, pero con diferentes puntos de interpretación. Entonces, los fariseos decían: el que no se lava las manos es inmundo. Entonces los saduceos dijeron: pues nosotros también añadamos algo, porque también tenemos que estar metidos en la Talmud y hagamos una negociación. Ustedes ponen que los que no se laven las manos y nosotros coloquemos que los que no se lavan los pies. Entonces crearon un ritual. ¿Cuál ritual? Que toda persona que llegara a una casa ajena le tenían que lavar los pies, o poner un platón para lavar los pies, lavarse las manos, ungirse con aceite, darse un beso. Si no se hacía eso, no había honra, y que la deshonra no era de la Torá. Entonces ahí se encuentra usted cuando Jesús confronta al fariseo con parte de los saduceos. No me diste un beso, no ungiste mi cabeza, no me lavaste los pies, en un estado de honra. Pero Jesús lo hacía para mostrar que ellos habían hecho un ritual que ni siquiera cumplían. ¿Estamos aquí? Diga, y tercera escuela de interpretación. Diga, los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran un grupo de profetas que habitaban en el desierto en cuevas y estudiaban la Torá y eran maestros también, pero ellos no estaban de acuerdo con mezclar la interpretación de la Torá o la interpretación que Dios le diera a los profetas. ¿Con qué? Con las tradiciones. No estaban de acuerdo. Ellos decían: lo que Dios habló es como Dios lo habló, no tenemos que modificarle nada. Jesús venía de los esenios. Jesús estudió con los esenios. Tan sabio fue que su aprobación fue por los fariseos y saduceos, aunque él no venía de esas escuelas. Él había aprendido tanto de los fariseos como de los saduceos, pero su escuela de interpretación era que Jesús creía que la palabra se tenía que interpretar con la esencia con la que Dios la dio. Por eso Jesús atacaba las tradiciones. Entonces, basado en estas tres escuelas de interpretación, amados alumnos, existieron antes de Jesús y fueron los que interpretaban los textos de los profetas de Moisés de cualquiera de esas maneras. Entonces, la tercera escuela de los esenios creía que habían pasajes como estos dados al Mesías, y los demás creían que esos pasajes eran dados para Israel, no para el Mesías. Y aquí usted y yo hoy vamos a ver si este pasaje dado a Emanuel es para el Mesías o no. ¿Y cómo? Usando una regla que luego la va a ver en otra materia que se llama interpretación bíblica o hermenéutica. Leer antes, leer después. Por favor, devuélvase ahí mismo, pero yo quiero que lo vayamos a ver en la traducción del lenguaje actual, que es una versión muy sencilla. Y vamos a leer el mismo capítulo 7, desde el verso 1 hasta llegar al 15. ¿Estamos? Para saber si ese término de Emanuel, Dios con nosotros, se le estaba dando al Mesías o a un niño que nacería en aquella época como señal para que Dios librara al pueblo de Judá de un enemigo. Desde el 1. ¿Listo?
¿Lo tenemos? Por eso les dije, por eso te dije que era bueno que prendiéramos esta pantalla. Isaías 7:1. Primer mensaje para el rey Acaz, ¿sí o no? El rey Ahaz dice así, pero el nombre era en su Reina Valera Acaz. Y dice, primer mensaje para el rey Ahaz, Ahaz-Rezín, rey de Siria, y Pekab, rey de Israel, se unieron para atacar a Acaz, rey de Judá. Acuérdese que Israel se había dividido, ¿se acuerda? Reino del norte y reino del sur. Reino del sur era Judá, reino del norte era Israel. ¿Listo? Rey de Judá, que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Trataron de conquistar la ciudad, pero no lo consiguieron. Sigue. En esa ocasión el rey Acaz y su familia se enteraron que los sirios se habían aliado con los israelitas del norte. Al oír esto, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Sigue. Entonces Dios le dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear y Suab, o Sear y Asub, y preséntate ante el rey Ahaz o el rey Acaz. Lo encontrarás cerca del canal que trae el agua del estanque superior. Ese canal está en el camino que va al campo del tintorero. Sigue, interesante. Allí le dirás al rey lo siguiente: ten cuidado, pero no te asustes. El rey Rezín y el rey Pekab están furiosos. Diga, el rey de Israel y el rey con el que se alió para destruirlo están furiosos contra él. No les tengas miedo, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. Interesante. ¿Qué versículo vamos? El 4. Todavía nos faltan 10 para llegar al versículo que necesitamos aclarar. Sigue. Ellos piensan hacerte daño, quieren invadir el territorio de Judá, conquistarlo y llenar de miedo a su gente. Piensan poner como rey al hijo de Tabel. Sigue. O sea, querían quitarlo y poner un rey, el hijo de un rey pagano, a reemplazarlo. Sigue, el versículo 5 y 6 se resumió en ese pasaje. Sigue el versículo 7. Pero Dios ha dicho: eso no sucederá jamás. Es decir, no permitiré que un rey perverso quite a un rey que me está buscando a mí y ponga a alguien o a uno de sus hijos a hacerlo. Anótese eso y guárdeme eso para una defensa de Jesús como Dios. ¿Listo? Guárdelo ahí. No permitiré jamás que un rey justo se ha quitado por un rey perverso y que el descendiente de ese rey perverso gobierne. Téngalo ahí. Téngalo ahí. ¿Listo? Siga el versículo 8. Ahí se va a resumir el 8 y el 9. ¿Listo? Damasco es tan solo la capital de Siria, y Rezín no es más que su rey. Samaria es tan solo la capital de Israel, acuérdese. Y Pekab no es más que su rey. Dentro de 75 años Israel dejará de ser nación. ¡Oh! ¿De qué está hablando? Que Israel iba a ser esparcida, ¿lo recuerda? Babilonia los iba a volver a esparcir, los iba a volver a atacar, porque están hablando con Isaías. Isaías es el que está dirigiendo eso. Y Isaías profetiza que también, usted ya sabe, Israel iba a caer cautiva. Interesante. Pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo en ese momento. Sigue. El 9 está resumido en el 8, ¿no? Por eso hoy. Segundo mensaje para el rey Acaz. Diga, un segundo mensaje. Ya vimos el primero. ¿Cuál fue el primer mensaje? Rey de Judá, no temas, guárdate, sigue al Señor, porque el Señor ha prometido que ningún rey usurpador gobernará en el trono de un rey justo, y tendrá ese rey injusto a su hijo gobernando. Dios jamás lo permitirá. Tipología de Cristo, interesante. El rey bueno jamás permitirá, el Dios bueno jamás permitirá que el trono del rey justo sea usurpado por alguien y que luego el descendiente de ese alguien sea gobernante. Interesante. Téngamelo ahí. Sigamos. El segundo mensaje para el rey Acaz es el nacimiento del Mesías Dios.
¿Es el qué? Nacimiento del Mesías Dios. Y usted ahorita me dirá, pero pastor, ¿cómo? Si esto no está, y es verdad, esta parte del nacimiento del Mesías Dios no está como tal en los escritos hebreos, sino el nacimiento del niño como señal. Interesante, ¿cierto? Mírelo acá. Ese es el título. ¿Me está comprendiendo? Esto no va dentro de la Biblia. Devuélvete. No me corras, ni te atrases. Es decir, el segundo mensaje del rey Acaz es el nacimiento del Mesías Dios. Este es el título. Ahí dice, también le dijo a Acaz. ¿Sí me hago entender? ¿O no? ¿Sí? ¿Me está entendiendo o no? El título de esta cita bíblica es el segundo mensaje, el nacimiento del Mesías Rey. Así lo puso el escritor de la TLA. Pero realmente en aquella época no habían títulos, ¿no? Recuerde que todo va pegadito. Entonces el segundo mensaje que le dan al rey Acaz es, también le dijo a Acaz, versículo 11, pídeme que haga un milagro que te sirva de señal. Usted lo está leyendo en su Reina Valera. Pídeme una señal. Puede ser algo que suceda en lo más profundo de la tierra o en lo más alto de los cielos. Entonces Dios le manda un mensaje al rey por medio de Isaías, y Dios le dice al rey, pídeme un milagro, pídeme lo que quieras. Yo puedo mover los cielos y la tierra, puedo hacer ese milagro como señal de que jamás un rey impío gobernará en tu trono, y mucho menos el hijo de ese rey impío. Interesante. Sigue. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con cristología? Siga, por favor. Pero Acaz le respondió, no pretendo poner a prueba a Dios pidiéndole una señal. Como muchos de nosotros, ¿no? ¿Cierto? Más, no, yo que voy a probar al Señor, Él es Dios. Yo jamás pondría una señal para Dios. Dios me guarde y me ampare y me favorezca, hasta me cubro con la sangre de Cristo. Pero mire la respuesta en el verso 13. Entonces Isaías dijo, escuchen ustedes, los de la familia del rey de Judá, o sea, los del pueblo de Dios. No les basta con fastidiar a los hombres que también quieren molestar a Dios. O sea, ustedes quieren hacer que Dios se enoje. Dios les está diciendo, pónganme en una señal, y ustedes se las dan de muy dignos diciendo, no, yo señales a Dios no le pongo. Dios es el que les estaba diciendo, pónganme en una señal. Pero ustedes, en su soberbia, dignos y santos, dicen, no, yo a Dios no le pongo señal. Y así es más de uno todavía en esta época, ¿no? ¿Cierto? Pero mira lo que viene el versículo 14. Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, el que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Sigue. En sus primeros años de vida, el niño solo comerá yogur y miel. Diga, para poner este pasaje a Jesús, ya hay una controversia cronológica. ¿Cuál? La especificación de este niño es que comería miel y yogur. No hay una sola especificación teológica ni bíblica en el Nuevo Testamento que aclare que Jesús comía miel y yogur. Tremendo, ¿cierto? Segunda, síguelo, el verso 16. Pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos los países de Resín y Pecat, a los que tú, Ahaz, tanto miedo les tienes. Note esto. Antes de que el niño sepa distinguir lo bueno y lo malo, el reino de Israel y el reino que se le unió serán destruidos. Era una profecía para ese momento. Y ojo, el niño, antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, perdóname, ¿Jesús era Dios antes de nacer? ¿Jesús es Dios encarnado del Espíritu? O sea que Jesús necesitaba distinguir entre qué era bueno y qué era malo.
Perdón que los profundice en esto. Jesús sabría distinguir entre qué era bueno y qué era malo. No, Él era Dios desde antes, incluso desde ser engendrado. Porque nuestra Biblia en Colosenses dice que Él es el primogénito de toda la creación y en Él no puede haber maldad, ni siquiera en distinguir si es bueno o malo. Jesús ya sabe por naturaleza que es lo malo porque Él lo creó, Él es Dios. Amén. Se fueron los amenes. Pero seguimos. Entonces, dígale al que tiene a su lado, aquí, dígale que tiene a su lado y los que están allá en Meet, dígase, aquí ya van ganando los judaizantes, que dicen que este versículo no puede aplicarse para el Mesías. Dígale al que tiene a su lado, tienen razón desde el literalismo, pero no tienen razón desde el representacionalismo. ¿Qué es el representacionalismo? Diga, el representacionalismo es un eje cíclico en los acontecimientos que basan a algo representativo de Dios en la Biblia. Y nosotros somos muy, pero muy ignorantes de ver esto, que también es una materia que la hemos dictado acá llamada tipología. ¿Cuál es la primera promesa que Dios le hace al rey Acaz? Antes de la segunda. Ya la vimos. ¿Cuál fue? Que no iba a permitir que un rey impío gobernara y que mucho menos pusiera a otro hijo peor de impío que él a gobernar en el trono del justo. ¿Cuál era el justo? El rey de Judá en ese momento que lo estaba buscando. Dios le da una promesa y dice, esto jamás pasará. Luego hay una señal literal, pero que también es representativa. ¿Por qué nosotros como cristianos cogemos esta cita que literalmente era el cumplimiento histórico para la liberación de Judá de sus enemigos que eran Israel y la nación que se le unió a Israel? ¿Por qué? Porque primero, creemos en que es cíclico. ¿Qué es cíclico? Que la nación de Israel será atribulada y perseguida por dos reinos. ¿Cuáles reinos? El reino de los gentiles y el reino del anticristo, o el reino de Satanás y el reino de su hijo. Y Dios dio una promesa: nadie podrá heredar el trono del que esté buscándome y clame por mi ayuda. Y yo digo que jamás, ¿sí o no? Lo acabamos de leer, jamás. Y como señal nacerá un niño aquí que comerá yogur y que comerá miel. Y cuando el niño ya conozca entre lo bueno y lo malo, todas las naciones paganas serán destruidas, ¿sí o no? O las naciones que están contra Judá serán destruidas. Nosotros, queridos judaizantes, los que estudiamos, no tomamos este término de manera literal, porque este término fue un acontecimiento que pasó y no se puede quitar porque está evidenciado en Isaías que pasó, pero lo tomamos de manera representativa, como que nadie perverso podrá sentarse en el trono del Dios justo y poner a un hijo perverso, como lo es el anticristo, a gobernar en el trono que Dios ya estableció. Para eso Dios mandó a un Mesías que es Dios con nosotros. Si come yogur o no, no lo sé, pero lo único que sé es que está escrito que ese hijo es Dios con nosotros. Y la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, se traduce incluso en el hebreo. ¿Me estoy haciendo entender o no? Si alguien va a preguntar, recuerde que tiene preguntas 5 minutos antes de acabar la clase. Amén. ¿Lo entendieron o no? ¿Un poquito o no? Entonces los judíos dicen: ah, sí, pero ustedes no pueden basarse que esto era para el Mesías. Ustedes lo hacen de manera representativa, pero no tienen una cita directa de que de esto esté hablando del Mesías. Aquí habla de un joven que literalmente se llamó Emmanuel, no se llamó Yeshua. Y cuando usted habla con un judaizante le dicen eso. Entonces dígale al que tiene a su lado: es verdad, Emmanuel existió. Y Emmanuel nace de una joven, no era virgen. Amén.
Y usted puede decir, entonces ahí la concepción divina de Jesús tiembla. No, no tiembla. ¿Por qué? Porque el Espíritu puede hacer de algo representativo algo literal. Por eso, cuando usted lee Mateo, se dice que el ángel le dijo a María que concebiría y daría a luz un hijo y pondría por su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Como el ángel diciéndole, lo mismo que pasó con Acaz, pasará con Israel ahorita cuando nazca Jesús. ¿Cuál es el velo que tiene el judío? Que el judío no puede dejar de mirar de manera literal, pero el cristiano tiene la manera interpretativa de que lo que es literal se puede volver a repetir de manera significativa. Amén. ¿Lo entendimos? Pero por si algo, para defensa de que este pasaje, aunque es representativo, habla de Jesús, diga, hay otro pasaje más fuerte para hablar de Jesús como Dios, nacido también de una virgen. Les voy a mostrar los atributos de Cristo Dios, como niño, como hijo, como nacido, en el mismo libro de Isaías. Isaías capítulo 9, verso 6. Ahora sí, ábrelo en la Reina Valera. Por eso les digo que es tan bueno estudiar cristología, porque mira, en algún momento te puedes sentar con un hereje de los testigos de Jehová, y ellos usan eso. Por eso dicen que dudan si Jesús es Dios o no, o es un profeta. Puedes sentarte con un judaizante. Puedes sentarte incluso con los que ahora tienen la doctrina de que Dios es madre. Porque ojo, ahorita está floreciendo la doctrina de Dios mujer, de Dios es madre. En Cazuca están abundando. Hay otros que se llaman la luz del mundo, que según ellos el Dios de ellos es su apóstol, pero ellos dicen que Jesús no es Dios, que hay una duda en la metafísica y en la cronología de que Jesús pueda ser Dios por este pasaje. Pero, dígale al que tiene a su lado, lo bueno de los profetas mesiánicos es que pueden dejar un texto ilustrativo, diga, una tipología. Esta parte es un tipo de lo que iba a pasar. Por eso el ángel le dice a María, nos es nacido un niño y su nombre será llamado Emanuel, haciéndole ¿qué? A María, haciéndole acordar de que una profecía se cumplió y que hará lo mismo con ella. Es lo mismo de que alguien te dé una palabra profética a ti basado en la Biblia y luego se cumpla similarmente a lo que estaba en la Biblia. Eso fue lo que hizo el ángel. Pero no lo pueden entender los judíos porque ellos quieren que todo sea de manera literal. Por eso Pablo decía, ellos ven con la letra escrita de manera literal, pero nosotros ya la vemos de manera escrita en vuestros corazones, de manera representativa. Por eso no podían creer que el Mesías tuviera un cumplimiento de manera representativa en María y que se le dijera Emanuel. Aguardando, guárdenme las preguntas para los 5 minutos antes de acabar la clase. Pero hay que estudiarlo desde el principio. Por eso es tan bueno que usted haga silencio y arranque desde el principio hasta el final. Porque así es la vida cristiana. Muchas veces no la entendemos al inicio, solamente la entenderemos al final. Muchas gracias, profe. Esa era la idea. Ahora sí lo entendemos, pero no, ahora sí lo expliqué, no, ahora sí lo di a entender. Porque eso es lo que usted tiene que aprender como teólogo. Un teólogo tiene que entender que hay respuestas que solamente se sabrán al final de la lectura o de la interpretación. Por eso, mami, por eso ponemos unas reglas. Las reglas es que antes de acabar la clase usted pueda preguntar. Amén. Por eso las pusimos en esta materia así. Porque si no, usted va a preguntar y va a quedar así. En cambio, si usted me escucha la clase desde el principio al final, la va a entender. ¿Listo? Seguimos. En Isaías 9:6
se aclara muy bien esta parte representativa que acabamos de leer. ¿Listo? Isaías 9:6. Esto es interesante. Porque un niño que nos es nacido, hijo nos es que, y el principado sobre su hombro, y se llamará como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos dicen, sí, esto es la representación del Mesías. Y es donde usted lo puede coger y decir, si es la representación del Mesías, ¿por qué no creen que el Mesías es Dios fuerte? Porque ellos creen que el Mesías no es Dios hecho hombre, sino que es un hombre ungido por Dios. Pero se contradicen con las mismas escrituras que dicen que el Mesías es Dios hombre, no Dios ungiendo a un hombre. No sé si lo tomaron, no sé si ahora entendieron esta apologética. Entonces, usted ya supo toda la historia, y cuando usted se encuentre con un hereje, le va a decir, no es que, o con un judaizante, él le va a decir, Jesús no es Dios, porque es que Jesús, esa cita de Isaías 7, era un joven que se llamaba Emanuel y que fue la señal para que Dios liberara a Judá. Y usted llega y le dice, claro, y entonces Isaías 9, ellos dicen, sí, se está hablando del Mesías. Entonces tú crees que el Mesías es ungido por Dios, pero niegas que el Mesías es Dios, cuando el mismo Isaías le dice al Mesías, Dios fuerte. Y darle la palabra de Dios fuerte a un hombre es igualarlo a Dios. Entonces el profeta era hereje. O más bien tú no quieres aceptar que Dios puede tomar forma de hombre. Ya les voy a dar lugar para preguntas, porque sé que no van a aguantar hasta el final. Ya les voy a dar preguntas. Pero veamos esta misma cita en una traducción como la PDT, por favor, Palabra de Dios para Todos. ¿Lo tenemos? Ok. Necesito un alumno que pase aquí para que tome el micrófono, porque hubieron personitas que iban a opinar y a dar su pregunta. Voy a darles la opción de que puedan preguntar. ¿Listo? Para terminar este primer ciclo de la clase. Ok. Listo. Mira la PDT, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad y se le ha puesto estos nombres: hacedor de grandes planes, Dios invencible. Dios invencible es la traducción que se hizo en la palabra de Dios para todos de la palabra hebrea Elohim ben Elohim, que es la traducción el Dios hijo de Dios en el hebreo. Y los rabinos no lo quieren aceptar, porque tendrían que aceptar el padecimiento de Isaías 53 con la vida de Yeshua. Pero los esenios sí creían que el Mesías era hombre hecho Dios. Pero los fariseos y los saduceos creían que todas las citas que acabamos de leer no eran para un hombre, sino que eran para la nación de Israel. Hasta el día de hoy hay judíos que creen que Isaías 53, que ahorita lo vamos a leer, el siervo sufriente, es para una nación. Que Emanuel era la representación literal de un joven que existió para que el cumplimiento de Judá se diera. Pero cuando tocas Isaías 9:6, porque no hay explicación de poderle dar el título de Dios a un hombre, los vas a sacudir. Porque ellos dicen, adorar a un hombre como Dios es una herejía, pero que un profeta mencione a un hombre como Dios, no. Interesante, ¿no? Ok,
A ver, ¿qué nos dice otra versión como la TLA? ¿Listo? Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. Dios nos ha dado un hijo, interesante. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le dará estos nombres: consejero, admirable, Dios invencible. Otra vez. Yo no creo que todos los traductores del mundo en más de 1000 o de 2000 años, 4000 años de traducción, usen el nombre Dios invencible para un hombre porque sí. Pero busquemos otra, búscame la de Jerusalén. Y yo les voy a leer aquí, ¿me permiten leerle ese mismo pasaje en el código hebraico? ¿Listo? Si alguien anhela el código hebraico, lo vamos a regalar, pero a mitad del semestre. Amén, en PDF, para que lo tenga ahí, para que usted pueda comparar con el hebreo. Entonces estamos en Isaías 9:2, ¿cierto? A 9:6. Ok, volvimos. 5 minuticos que hubo silencio porque se me descargaron las baterías. ¿Estamos bien aquí? Ok. Entonces estamos viendo el 9:6, ¿cierto? Listo. En la PDT, pero por eso te dije que me buscaras otra versión, hijito. No te me quedes ahí. Gracias, príncipe. Ok, ¿qué otra hay? Ok, entonces mientras él busca, yo les leo acá el código real hebreo. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado por doncella. Por doncella. Estará en él el señorío sobre Israel y se llamará su nombre la maravilla del consejero, el Dios Hashem, siempre Java, príncipe de paz, grande Señor, y el Shalom en él no tendrá fin, será eterno el trono de Ben David y su reino para siempre será restaurado y consolidado, y la equidad y la justicia desde ahora y para siempre estará en el celo de Adonai. No hay ningún hebreo cuerdo en el mundo o judío cuerdo en el mundo puede contrarrestar las palabras de Isaías. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que Jesús es Dios? Porque Jesús es el único que tiene los padecimientos de Isaías 53. Y al que incluso entrando a Israel se le llamó Ben David, el hijo de David, el nombre del atributo que tiene el consejero de paz en Isaías 9. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Procedemos a las preguntas en la primera parte. Ok. Alejita había hecho una pregunta, levanta la mano, hijita. Le van a llevar el micrófono para que te escuche porque esto queda grabado. Bueno, no es una pregunta, sino es lo de cuando hablábamos de Manuel.
Es como cuando Dios le decía a los profetas que debían casarse con una mujer que no era su esposa, ¿sí? Que no era su mujer, ¿sí me hago entender? Cuando le ¿Sí? dijo, cásate, y después le decía al pueblo de Jehová, así es como Dios te ve, impía, impura. Entonces algo como representativo literal en esa época, pero ahorita lo vemos de una manera espiritual. Exacto. ¿Alguien más? La pastora Janet aquí también nos iba a decir algo ahorita, sino que hizo así y se acordó que... Pastora. Y si alguien en mí tiene una opinión, un aporte, una pregunta, por favor puede participar. Amén. ¿Cómo les ha parecido hasta ahí? Escuchamos entonces a Amit. A ver, alumnos. Yuhu. Alumnos de Mit, ¿se fueron? Estamos aprendiendo, pastor. ¿Nadie? ¿Opinión, pregunta? Juan David aquí, alguien présteme el Pastor, micrófono. buenas noches, pastor. Excelente su conferencia, muy buena. Pastor, es algo parecido como cuando Dios hace comparaciones con el mismo enemigo. Él también le da ciertas figuras que lo caracterizan. Ok, sí, muy bien, muy bien. Exacto, esa era la intención. Ok. ¿Alguien más? ¿En Meet? ¿Alguien, por favor, pásame el micrófono, Juan David, acá? A pesar de... Vamos a hacer una pregunta. Decía ahí que sí, que los judíos decían sobre que Jesús, que no lo aceptan a Jesús y eso, porque si lo aceptarían sería que fueran descendientes de David, los hijos de David, bueno, que sean descendientes de David. Pero si hubiera sido así que fuera descendiente de David, si los judíos lo aceptarían. Ok, muy buena pregunta. De hecho, a Jesús se le atribuye el nombre de descendiente de David. ¿Ven? Por su autoridad dada por medio de José. José o Joseph, quien se une a Miriam o María, era descendiente de José. Entonces, sí, José era descendiente de David. ¿Ven? José era descendiente de David. Y por si no lo sabíamos, bueno, aunque me equivoqué ahí, David también era descendiente de José. ¿Ven? De la tribu o no de descendiente de José, porque José es una tribu, era descendiente de Jacob, para que lo podamos entender. ¿Listo? Para no equivocarme y enredarme ahí con ustedes. Entonces, Pastor, disculpe. sí, Hace un tiempo me estuvieron explicando que realmente quien venía de la genealogía de David era María, pero que en ese entonces no se podía, o sea, las mujeres no eran incluidas en la genealogía y que José al casarse con ella, entonces toma ese lugar. ¿Eso es cierto? ok, por eso lo aclaré. No se tomaba la genealogía de la mujer, pero les voy a comentar acá, por eso les digo que estamos hablando de defensa de Jesús como Dios. Voy a entrar en esta segunda plano y qué bueno por tu pregunta porque me das la introducción al segundo plano de Jesús como Dios. Ahora, préstenme atención porque voy a entrar en lo siguiente. ¿Por qué los judíos afirman que Yeshua no es el Mesías o que Jesús no fue el Mesías? Porque según la tradición, diga, Talmud, y según Torah y Tanakh, diga Torah, la ley de Moisés, Tanakh, Antiguo Testamento, anótelo, Tanakh, T-A-N-A-J, Tanakh, Antiguo Testamento, Torah, T-H-O-R-A, Torah, y Talmud, como se lee Talmud con D al final. Talmud, tradiciones. Torah, instrucciones de Dios. No es la ley. Ahí hay un grave error. Usted habla con un judío y él dice, jamás Torah es ley. Para ellos Torah es instrucción. ¿Amén? Tanakh, la suma de las instrucciones y la revelación de los profetas. ¿Amén? La Tanakh es toda la Biblia desde Génesis hasta Malaquías para ellos. Recuerde que ellos no creen en el Nuevo Testamento. ¿Y hablo de quién? De los judíos ortodoxos o judaizantes. Talmud, tradiciones. Torah, instrucciones.
y Tanakh, la suma de instrucciones y profetas. ¿Listo? ¿Está bien hasta ahí o necesitan escribir? Porque no quiero que después digan, ay, el profe no me dejó escribir y todo rápido. Ok, de nuevo. Torah, instrucciones. Talmud, tradiciones. Tanakh, Antiguo Testamento. O suma de profetas y la ley de Moisés. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? T-A-N-A-J, Tanaj. Ok. Talmud, tradiciones. ¿Listo? De nuevo, Torah, instrucciones, Talmud, tradiciones, Tanaj, Antiguo Testamento, o suma de instrucciones y profetas. ¿Estamos claros hasta ahí? Pastor, ¿y por qué empezó desde el hebreo? Por eso les digo, porque Jesús viene de la tendencia hebrea y la gran controversia de no aceptar a Jesús viene desde el mismo lugar donde Jesús vino como Dios. Amén. Ok. Seguimos porque tengo 45 minutos exactos. Recuerde que la clase empieza a 6:30 en punto, 8:30 en punto, estamos terminando. ¿Listo? Ok, esto es interesante. Diga, argumentos para que muchos no acepten a Jesús como Dios. Primero, lo acusan de no haber nacido legítimamente. Lo acusan de no haber nacido legítimamente. Entonces présteme atención aquí porque esto es interesante. Para el judío, el Mesías rey tenía que venir de la unión de un linaje real. ¿Cuál es el linaje real? El de la tribu de Judá. Muy bien, Juan, me gusta. Incluso los niños estén pilos ahí. Por eso acepté que Juan estudiara, porque él es pilo. Entonces, tenía que venir de un linaje real. Por eso, para los judíos ortodoxos, más ortodoxos, dicen que el Mesías debe venir del linaje de David y Salomón, con la unión de una mujer de Judá también. ¿Aló? No con una mujer cualquiera, no, señores. Para ellos tiene que venir de una mujer también de descendencia judía, porque es linaje real. Aunque otra rama de estudio decía que era que venir del hombre de Judá, aunque se uniera con cualquier otra mujer. Le explico. ¿Se acuerdan que les dije que habían 3 escuelas de interpretación en la primera etapa? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Fariseos, saduceos y esenios, ¿sí o no? De esos habían 2 ramas de interpretación rabínica, o sea, 2 maestros, uno que se llamaba Hillel y el otro que se llamaba Shemai. No sé si el pastor alguna vez escuchó de Shemai y Hillel. Y el debate del divorcio y el debate. Shemai y Hillel. Shemai pertenecía ¿a quién? A ver, Héctor, profesor de hebreo, o lo corché. ¿A los fariseos o a los saduceos? Shemai pertenecía a los fariseos y Hillel pertenecía a los saduceos. Entonces, el rabino Shemai decía lo siguiente. Decía que el Mesías podía venir de la unión de un hombre judío de la tribu de Judá con alguna mujer de otra tribu, no gentil. O si era gentil, tenía que la mujer tener un padre judío, así su madre fuera gentil. ¿Me estoy haciendo entender? Porque para los judíos era abominable un gentil. Ellos no pueden permitir que un gentil herede descendencia de Dios, porque para ellos los gentiles eran perros. ¿Lo sabía o no lo sabía? Por eso la mujer sirofonicia, que era griega, le dijo a Jesús que aún los perros comían de las migajas de sus amos. Y Jesús dice, no es bueno darle la comida de los hijos a los perros.
Jesús le estaba diciendo a la mujer: no es bueno que la bendición que viene para los santos se le den a los paganos. Ese es el término. Y por eso Pedro en el libro de Hechos 10 dice: ustedes saben qué tan abominable es para un judío sentarse a comer con los gentiles. Cuando llegan los 3 hombres enviados por Cornelio a buscar a Pedro, Pedro todavía tenía arraigado raíces judaizantes. ¿Nos queda claro ahí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, la parte de Shemai decía que el rey Mesías podía venir de un hombre judío que se mezclara o se allegara a cualquier mujer dentro de las 12 tribus. No podía ser gentil, porque entonces ya el judío dejaba de ser judío puro para convertirse en samaritano. Samaritano es aquel que, siendo de cualquiera de las 12 tribus, renunciaba a su linaje de las 12 tribus y se adoptaría con las culturas mundanas de este mundo. Por eso los samaritanos y los judíos no se hablaban. ¿Por qué? Porque los judíos decían: los samaritanos son la mezcla de alguien que fue judío, se unió con una gentil y se volvió inmundo. Por eso no puedo hablarme con él. ¿Está claro? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, una escuela de interpretación decía: el Mesías debe venir de un hombre que se junte, siendo judío, con cualquiera de las 12 tribus. Puede ser permitido. La otra escuela, que era Gilel, decía: no, no es permitido. El Mesías tiene que venir desde la unión de un hombre judío con una mujer judía. Tienen que ser realeza, si no, no viene el Mesías. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, María proviene ¿de qué descendencia? De David. José, el padre adoptivo de Jesús, o como muchos le dicen, putativo, mal expresivamente, también venía de la tribu de Judá. Entonces se decía que Jesús era hijo del carpintero, aunque el carpintero venía de Judá y María también venía de Judá. Entonces era genuino sacerdocio. ¿Dónde viene el problema? Dígale al que tiene a su lado: el problema viene en la acusación. Cuando Miriam se halla embarazada y dice que del Espíritu Santo concibió un hijo. Porque, vuelvo y lo digo, para el judío es increíble es que no lo creen, que el Espíritu pueda hacer concebir a una virgen o a una doncella. ¿Aló? Y es donde entra mi debate como teólogo, porque yo lo debatí con un rabino muy conocido. Hasta el momento no me ha devuelto la llamada. Ojalá me conteste algún día y volvamos a debatir ya abiertamente por YouTube, porque él me dijo a mí, yo lo hablé el miércoles, pero lo quiero repetir aquí. Él me dijo a mí: ustedes son los únicos que creen que un espíritu zángano, así se refirió al Espíritu Santo. Por eso les digo que los rabinos son fuertes. Puede hacer que una mujer conciba. Eso es obvio. Él fue de fornicación, María se acostó con otro y José fue un bobo que la perdonó. Así me dijo. Entonces yo me llené de mal genio santo y le hice una pregunta: ¿ustedes creen que Isaac nació de una mujer estéril de 90 años? Él me respondió: claro, risa, porque ese es el término de Isaac, provino de la princesa Sarai, cuando ella ya había perdido sus días. Sí, eso dice nuestra Torah, esto dice nuestra Tanakh, que sí, que ella lo concibió estando estéril. Entonces le dije: o sea que usted cree en el poder de un Dios sobrenatural que hace que una mujer estéril tenga hijos, pero no cree en el poder de un Dios sobrenatural que una virgen también lo tenga. Entonces su credibilidad sobre un Dios es muy rara. Porque si usted cree que Él es Dios, para Dios nada es imposible. Y puede hacer que una virgen conciba como que una estéril también. Eso es apologética. Entonces diga: si para Dios nada es imposible, Él puede hacer que el Mesías naciera incluso de la manera como Él quisiera. Porque si es el Dios creador, puede hacer lo que quiera. Cuando usted enfrenta a eso, teológicamente se sacuden. Los judíos creían en eso. Ellos no creían
que Dios se pudiera engendrar en sí mismo en el vientre de una mujer, porque ellos dicen que es que la semilla del hombre tendría que engendrar. Ahora, ¿por qué era imposible? Escúchame, aquí es donde entra la defensa de Jesús como Dios en la encarnación. ¿Se acuerda que lo vimos? Que ese es uno de los puntos. Vaya subrayándome los punticos, por favor, que les di al principio. 5 puntos que les di, ¿sí o no? Cinco puntos que les di. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles eran los primeros? ¿Ah? Uno solo. Ya lo vimos. ¿Sí? ¿No lo hemos visto? Jesús hizo encarnación. Entonces tácheme ese puntico porque lo voy a tocar aquí. Jesús hizo encarnación. Yo les di 5 puntos. Aquí los estoy tocando en desorden, pero usted los va tachando ahí, por favor. Jesús hizo encarnación. Jesús Dios. Esto es fuerte. Muy fuerte. Jesús no podía nacer de la unión espermática o de la unión sexual de esperma de un hombre y de una mujer hombre por una sencilla razón. ¿Cuál es? Que si Él es Dios poderoso, admirable, consejero, príncipe de paz, santo, Kedusha o Kedosh o Kadosh, santo apartado, no podía nacer de una humanidad caída en pecado, porque entonces ya no sería Dios admirable, ya no sería Dios, porque si Dios es engendrado del pecado, entonces ya no es santo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces cuando un judío habla y usted se basa en esto, y usted le dice, pero es que el Mesías es Dios poderoso, porque eso lo dice Isaías, entonces él va a decir sí. Entonces usted va a decirle, si es Dios, ¿cómo Dios puede engendrarse de una humanidad caída? Si la esperma del hombre es caída en su naturaleza pecaminosa, igual que él, porque transmite toda la genética, entonces el Dios eterno se engendró en la semilla y puso la semilla en una mujer. Escúchame, ¿por qué no hizo lo mismo en José que hizo con María? Interesante pregunta, ¿cierto? A María la tuvo que santificar, ¿sí o no? Porque María tenía, lo dije el miércoles, pero lo quiero coger aquí para que usted lo entienda. María tenía pecado original, como todos los hombres. Claro, porque está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sobre María hubo algo. ¿Qué hubo? Que fue llena del Espíritu Santo. No sobre, fue llena. El Espíritu Santo habitó en ella. ¿Por quién? Por el ser que ella llevaba. Porque el Espíritu no podía habitar dentro del hombre hasta que el hombre no fuera redimido. Venía sobre. Pero por ella hizo una excepción. ¿Por qué hizo la excepción? No por ella, por el que habitó dentro de ella, el Mesías. Por eso se cumplió la profecía que en Eva hubo maldad y Eva fue la madre de la maldad, pero que por medio de Yeshua, por eso del Salvador, Dios redimiría a la mujer. ¿Ahora sí lo está entendiendo? Entonces María fue llena del Espíritu Santo, no por ella, sino por el que habitó en encarnación en ella. Por eso se le dice a María que había hallado gracia, algo que no merecía, porque ningún ser en la tierra era merecedor de que el Mesías naciera de ellos, ninguno. Pero Dios en su infinito poder dijo, cumplo la redención en las mujeres por medio de Jesús. Por eso, por una mujer se dio luz primeramente al pecado, y por una mujer que halló gracia en Dios se redimió el pecado.
Ahora, quiero que usted tenga cuidado de esto y no me vaya a malinterpretar, porque de ahí es donde vienen los marianos a decir que María es semejante a Dios. No, María no es semejante, o sea, María no es Dios, para que lo entienda. María halló gracia y por medio de Jesús es que el pecado original de María es redimido porque el Espíritu Santo la llenó. O sea, que yo se los dije el miércoles, ahora se los explico aquí. ¿Quién fue o quiénes fueron los primeros en recibir el Espíritu Santo dentro? Ay, la pastora lo aprendió el miércoles. No fueron los 120 en Pentecostés. La primera en recibir un Pentecostés fue María. Porque el Espíritu habitó dentro de María hasta que el Señor nació, y probablemente después de que Él nació, porque después de ser llena del Espíritu Santo tú no vuelves a ser el mismo. Exacto, por eso en el credo apostólico, que es apostólico, después hablaremos de eso, se dice que llena es de gracia. Fue la primera persona en la tierra llena de gracia, es decir, de un don de Dios que no se merecía. Por eso María y la mujer es tipo de la iglesia. La iglesia siempre tiene que estar llena de gracia, tiene que estar llena de la presencia de Dios, aunque no lo merezca, pero jamás fue divina. Por eso la iglesia no es divina, la iglesia necesita ser redimida del divino. ¿Aló? ¿Estamos entendiéndolo? Entonces, la pregunta es esta. Ahora volvemos a nuestra pregunta. ¿Por qué no hizo lo mismo con José? ¿Por qué no lo apartó y por qué Dios no santificó la esperma de José? Porque si hubiera sido así, entonces José se hubiera igualado a Dios. Porque el único que podía engendrar a un ser como Dios es Dios. Elemental, mi querido Watson. Entonces José hubiera sido un Dios. No hubiese necesidad de haber engendrado un Mesías. Pero entonces Dios llega y dice: no necesito que un hombre ponga su ADN primario en lo que yo voy a hacer. Él puso todo y él dijo: yo pongo en esta mujer la esencia mía, la santifico aunque no lo merezca. Porque aunque ella anhelaba santidad, ningún hombre que anhelaba santidad era santo. Acuérdese que tenía que haber siempre sacrificios de expiación. Entonces Dios dice: en ella pongo mi gracia. Por eso gracia significa un don no merecido. Lo mismo que obtuvo María, ahora lo obtiene la iglesia, un don no merecido. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Se acuerda que hablamos en la primera etapa de algo simbólico? Diga: la iglesia también es simbólica. Diga: la iglesia también es representación de la que engendra a Jesús. ¿Cómo? Por eso se toma la cita de Apocalipsis 12 de que la mujer que huye al desierto era la iglesia. ¿Se acuerdan que hay una teología de esas? Que porque el niño iba a nacer y el diablo lo quería devorar, y entonces muchos dicen que es María, otros dicen que es Israel, otros dicen que es la iglesia. ¿Por qué muchos tomaban esto como la iglesia? Porque la iglesia simboliza a la mujer que da luz a Jesús. ¿En dónde lo da luz? En el momento en que predica. Cuando usted predica de Jesús, simbólicamente hace lo que hizo María. Dará a luz un niño y llamaremos Dios con nosotros. El que lo recibe es salvo. Igual que lo mismo que pasó con Jesús. Es un simbolismo, pero eso lo veremos en tipología, no lo veremos aquí, si no me salgo del tema. Amén, no lo quiero enredar. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿entendimos por qué Jesús no podía ser engendrado de hombre y de mujer al tiempo? ¿Lo entendimos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si hay alguna pregunta, pregunte. ¿Ninguno? Allá en Meet, ahí está mi hermana Ángela, por favor, primero los grandes, y si hay alguien en Meet, también lo puede hacer. Pastor, disculpe, en la Biblia hablan algo de los reyes que le llevaron oro, incienso y mirra, que eso es prototipo de llevarle a un rey. Sí, eso está en Mateo 2 también. Paz, estaba hablando ahorita de las personas judío-mesiánicas que no creían que... Judío-mesiánicas no, No, perdón. judío-ortodoxa. Sí.
Paz, mi pregunta es, ¿ellos creen que Dios creó la tierra de una forma sobrenatural o cómo lo creen ellos? Porque si, con lo que usted decía, si creen que esta mujer ya siendo anciana y siendo estéril tuvo un bebé, y si también creen que el Señor Jesucristo, perdón, que Dios Padre y creó la tierra de una forma sobrenatural, entonces también es como ilógico de parte de ellos, ya que hay que ver y analizar que Dios tiene el poder para hacerlo todo. Claro, por eso se habla del velo. Porque el velo... si Paz, alguien- pero mi pregunta es esta, de que ellos en qué creen cómo se creó el mundo. Por eso te voy a responder. Por eso les digo que ellos tienen un velo. ¿Cuál es el velo? Literalismo. Ellos tomaron la Torá, que era una instrucción, y la volvieron literal para ellos. La escribieron. Ellos creen que la creación divina de Dios fue procesaica. Es decir, para ellos un día es como 1000 años como un día. Y pueden tener razón, porque el término de días no es como nosotros lo pensamos de 24 horas, que hacemos una imaginación así de 24 horas y Dios dijo el primero, Dios dijo el segundo. No, pudo haber sido un transcurso de miles de años, porque Dios no se mueve a la cronología del hombre en tiempo y espacio. Pero ellos creen que la tierra fue hecha sobrenaturalmente de la voluntad y de la mano de Dios, del Eterno. Pero ellos tienen el velo de verlo de manera literal. Por esa razón, Pablo dice que ellos tienen un velo y que escribieron toda la Torá o las instrucciones de manera arraigada, literal, y que no pueden ver la revelación más allá de sus ojos. Exacto, de manera, es como leer un libro. Yo tomo lo del libro y es así, ya, punto. Pero no creen que ese libro pueda tomar vida. Por eso no creyeron que el Mesías llegaría de manera simbólica, representando a Emanuel, representando a otro tipo de cosas significativas dentro de la misma Tanakh o dentro del mismo Antiguo Testamento. Impresionante, ¿cierto? Ok, entonces, la defensa de la encarnación. Primeramente, hay una evidencia. Jesús es Dios, porque no podía nacer de la humanidad caída. ¿Listo? O tener la esencia primaria de la humanidad caída. Acuérdate, cromosoma X, cromosoma Y. Cromosoma X, ¿a quién demuestra? ¿A quién? ¿A quién demuestra el cromosoma X? ¿A la mujer o al hombre? ¿A quién? La mujer. ¿Y seguro? La mujer. ¿A quién demuestra el cromosoma X? Entren a Google. Y se me olvidó clases de biología de quinto grado. ¿Cromosoma X a quién? ¿Al hombre o a la mujer? Ah, y el cromosoma Y a la mujer. Bueno, miren bien porque de pronto nos equivocamos. Ok, avancemos porque tengo 22 minutos. Ok, volviendo aquí, hay una cita donde los judíos supieron que se hablaba o se decía que Jesús era encarnado de una mujer virgen. Y los judíos de aquel momento buscaron atacarlo porque pues no hay una evidencia tangible en ningún momento que se evidenciara un adulterio de parte de Miriam. Como tampoco hay una evidencia tangible de que Jesús haya nacido de Dios directamente. Ah, ok, entonces XY. Ok, o sea que si Jesús no nace del cromosoma directamente de María, entonces tiene el cromosoma Y, solo el del Padre. Interesante. Por eso les dije. Pero bueno, eso es bioética, eso es otra materia. Listo, seguimos. Juan capítulo 8, en el verso 41. Juan 8, 41.
¿Listo? ¿Listo? ¿Lo tenemos? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. ¿De qué padre está hablando? Del diablo. ¿Sí? Verso 40, para que lo podamos entender entonces. Verso 40 de Tícor. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado de la verdad, la cual os he oído, y no hizo esto Abraham. ¿Sigue? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos ¿de qué? Un padre tenemos, que es ¿quién? Dios. Escúcheme, ¿por qué cree que ellos le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación? O sea, si yo estoy hablando con el pastor y el pastor me está confrontando, me está diciendo, ustedes, yo les digo la verdad, ustedes procuran matarme, y yo de un momento a otro le digo, qué pena, mi padre es Abraham, yo no soy nacido de fornicación. ¿Qué le estoy dando a entender? Que él fue concebido en pecado. Ok. ¿Qué otra cosa interpretarías tú? No, déjalo a él responder. Préstamele el micrófono al pastor, me gustaría escucharlo. Pregunta nuevamente. Sonido. Tú dices que nos estás hablando verdad, pero nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros tenemos un solo padre, que es Abraham. Si la fornicación no tenía que ver nada en el diálogo, ¿por qué la usaron? ¿Qué responderías tú si yo te digo eso? Pues en primer lugar lo que dijo la hermana, ¿sí? O sea, me está atacando de manera personal porque posiblemente saben que hubo un caso ahí con María y José. Posiblemente esa información se divulgó. Listo. Si ustedes quieren saber de esa información divulgada, la encuentran en el Código Real Hebraico, acuérdense que lo vamos a dar, y en otras áreas, que será en la próxima clase que veremos, históricas, hablando de Josefo, de otros historiadores que indagaron sobre este Juan 8:41. Pero miren lo que dice el Código Real Hebraico. Listo, permítame, lo busco aquí. Ok. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de prostitución como tú. Le están hablando los judíos. Escúcheme. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Es una confrontación del diablo. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostituta. Hay otra versión aquí de la prostituta aquella. Otra más, vamos a ver a un código griego. Amén. Nosotros no hemos nacido de ramera alguna. Entonces note algo. Nuestra Biblia, amado judío, amado hermano, amado hereje, amado testigo de Jehová, amado, porque estamos hablando de cristología, no niega en ningún momento que se dudaba que Jesús fuera hijo de Dios. No lo está negando, porque muchos atacan y dicen, es que niegan que Jesús era hijo de fornicación, pero Jesús era hijo de fornicación. Nuestra Biblia no está negando que los judíos atacaban a Jesús con esto. Pero nuestra Biblia no da una evidencia clara jamás de que María le haya sido infiel a José. Pero sí da algo. Y quiero por un momento aquí hacer apologética de Cristo como Dios, porque esto es la base de la cristología. ¿Sí? Necesito que me ayuden ahí con el bebé. Mírenmelo acá. Aquí, por favor, los que están acá, porque lo voy a traer a una realidad temática, a una realidad histórica, a una realidad de, perdóneme que se lo diga aquí, machismo, cultura y ideología religiosa. ¿Usted cree que un judío piadoso, trabajador, heredero de la Torá, amante de Dios, iba a perdonar a una mujer
que se acostara con otro, resultara embarazada de No se otro escucha bien, pastor, no se escucha y bien. la iba a Pastor, redimir. qué pena, se cortó, Ok, no puedes repetirlo, por favor, qué pena. vuelvo aquí. Me lo alejo un poquito para que me entienda, porque esto lo predico con euforia cristiana. ¿Usted cree culturalmente, toraicamente, que un hombre trabajador, bueno, dado a su casa, amante de Dios y amante de la tradición y de la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Aló? Se está escuchando muy cortado. No se Pastor, escucha bien, mi pastor. se corta. Cuando tú estás explicando, ¿Aló? se corta, se va la señal. Venga a ver si es pilas o es aquí. ¿Me está escuchando bien ahí? ¿Me escucha mejor? Sí, ahora sí. Bueno, silencio Sí, absoluto. amén. Aquí. Mi pregunta teológica en esta noche para hablar de Cristología 1. ¿Usted cree que un hombre piadoso, amador de la Torá, descendiente de la tribu de Judá, un hombre amador de Dios como la Biblia menciona que era José, apegado a la Torá, que la Torá decía que a la mujer se le tenía que matar, sí o sí, perdonaría la infidelidad de María porque sí? Si yo fuera judío, apegado a eso, la ley de Deuteronomio y de Levítico decía que si un hombre redimía a una mujer, era igual de inmundo a ella porque se hacía partícipe del pecado más grande que Dios había condenado, el adulterio. ¿Usted cree que José se iba a llevar la mancha de que todo el mundo dijera: el padre que tiene un hijo de fornicación y perdonó a la prostituta porque sí? ¿Usted cree que José permitiría eso, siendo un hombre, como dice la Biblia, aferrado a la creencia, a la Torá, aferrado a la redención divina del Eterno? Ahora escucho a los de mí. ¿Usted lo cree? ¿O usted cree que de verdad hubo una intervención divina? Porque escúcheme, si yo fuera judío, te pensaría por un momento en que, ¿por qué este amador de Dios va a estar con una muchacha que resulta embarazada de otro, la perdona, la redime, levanta a ese muchacho como un hijo sabiendo que es hijo de un adulterio y de una fornicación, cuando él había podido matarla y buscar cualquier mujer y estaba en su derecho, derecho de Torá, derecho de Deuteronomio 20:24, derecho de la búsqueda de una verdad en Dios? Mi pregunta es esta: ¿un hombre amador de la Torá se llevaría semejante mancha porque sí? Escucho en mí y luego escucho aquí. De ninguna Me Creo manera, pastor, de ninguna manera. Lo que pasa es que yo lo que veo en los judíos es una falta de amor total, porque tenemos los casos de Rahab, Ruth, Esther, José y Oseas, que son casos muy regulares, y ellos aceptan en el Antiguo Testamento, tienen que aceptar al Señor también. Impresionante que un hombre como lo fue José se llevara el peso de lo que se llevó Oseas. Pastor, te doy la palabra. No sé si los puse a pensar. Y no solamente eso, sino el peso familiar. Toda su familia lo rechazaba, toda la sociedad lo rechazaba, y muy difícil que le compraran mesitas a este carpintero. Toda la sociedad, sus padres, sus hermanos,
él se iba a llevar un rechazo público de toda la sociedad. Entonces, sí o sí tenía que hacer algo sobrenatural, porque un hombre no hacía eso. Y menos un hombre tan apegado a la ley de Dios. Voy a dar las intervenciones. Pastor, ¿no sería que lo confrontaban por su genealogía de venir de Boz y Ruth moabita? Porque de ahí pues viene la descendencia, de ahí viene David, y ahí viene... Gracias por su aporte, pastora. Pero no se le puede aportar porque Boz cumple la ley de Moisés. Acuérdate que... Pero se casa con una moabita. Pero ¿cierto? acuérdate de lo siguiente. Se supone que se casa con una moabita. Pero acuérdate que... Perdón, permítanme para avanzar. Acuérdate que la historia de Ruth y Boz es antes de la ley de Moisés. Y eso es algo que se está en la bibliología. No, muchos dicen que es parte de la época de los jueces, otros dicen que es antes de la ley de Moisés. Porque ellos le están ahí, que sí son hijos de Abraham, digamos, y sus hijos, ¿cierto? Sí, pero ningún judío podría levantarse en eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe la profecía que se le dio a David, que David sería redimido de cualquier descendencia pagana, inmunda o prostituta. Porque de hecho está, y quiero que usted me preste atención aquí, la gran controversia cronológica, y cuando hablo de cronológica es del tiempo, de que el rey David también procedía de una mujer que no era legítima de su padre Isaí. Por eso el término "en pecado me concibió mi madre" se promulgaba a David, dando a entender que David podía decir que su madre era una aventura que tuvo Isaí. ¿Por qué también se deduce esto? Porque se deduce que cuando el profeta llega, Isaí escondió a David y no quería presentárselo. El profeta tiene que decirle a Isaí: ¿tienes más hijos? Entonces, en esta parte, hay que notar que a David se le da una profecía y le dice: toda iniquidad de tu reino será borrada. Ningún judío se atrevería a hablar de fornicación de un descendiente de David, sabiendo que uno de los profetas más grandes, que fue Natán, y él fue el mismo Samuel, profetizó de que ninguno podría acusar de iniquidad el trono de David. O sea, que a Jesús no lo están acusando por la descendencia, lo están acusando por el hecho, porque ningún judío se atrevería a levantar un juicio contra el trono de David, porque el trono de David fue sempieterno, profetizado por profetas. Entonces no creo que desde esa parte fuera. Amén, pastora. Sí, porque pues ahí cuando leía en hebreo decía: nosotros fuimos hijos de ramera. O sea, ¿a qué se refiere? El término ramera, muy bien, gracias, pastora, me gusta eso. El término ramera en la Biblia es peor que una prostituta. Yo quiero que lo entienda aquí. Las prostitutas cobraban, las rameras se acostaban con los hombres por placer. Entonces, cuando dicen no somos hijos nacidos de ramera, estaban dando a entender que María se había acostado con otro por placer, ni siquiera había tenido la dignidad de cobrarle. Cuando usted encuentra el término ramera en la Biblia, está hablando de una prostituta que lo hace sin cobrar por placer. Cuando habla del término de una prostituta es que cobraba. Como Jezabel. Exacto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para que anótelo. Prostituta en la Biblia, quien cobra por un servicio. Ramera, quien no cobra y solo lo hace por placer. ¿Y ellos cómo sabían de que, digamos en lo natural, cómo sabían de que José no era el papá del niño? Lo acaba de decir el pastor. ¿Por qué?
Porque José decía, José tuvo que haber presentado a Jesús como el Hijo de Dios. María lo tenía que presentar como el Hijo de Dios. Y entonces todo el mundo hacía burla, porque desde un principio María y José sabían de lo que habían vivido y experimentado. Ellos querían testificar que el Mesías había venido. Entonces la gente decía, ¿usted cómo va a decir que el Mesías es? Usted está mintiendo, ese muchacho tiene que ser hijo de una fornicación, usted se deslizó. ¿Cómo me viene a decir que el Hijo de Dios está engendrado en usted? Usted cree, y esa es otra, por eso les digo que a mí me gusta meterlos aquí. Usted cree que después de ser llena del Espíritu Santo, tener la revelación de un ángel, ver los sueños, usted se va a quedar callado y decir, este hijo es el Hijo de Dios, se me engendró sin ni siquiera tener una relación. Hombre, eso solo lo hace el poder de Dios. Por eso ellos proclamaban que Yeshua era el Mesías. Incluso los propios hermanos de Jesús en carne no lo creían, porque ellos decían, mi mamá malo es que te viene ese por favorito, diciendo que el Hijo de Dios. Esa es una pregunta muy buena, la de la pastora, y hay que recordar que ella tenía a Jesús en su vientre siendo virgen. Ella no se había casado con José, no estaban viviendo juntos, no habían consumado su relación matrimonial, mi pastora. Entonces era obvio, la gente se dio cuenta. Era ¿sí? obvio. Para la familia, para todo el mundo, era más que obvio. Porque Era ellos más que no obvio. habían convivido todavía cuando ella quedó embarazada. No habían convivido. Y por eso había un prejuicio social. Tanto así que José se la lleva lejos, ¿no? No solo por el censo. Porque dice que había un censo y él se la lleva lejos para Belén, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que en Belén, en la ciudad que nadie creería, Jesús no nace en Jerusalén, Jesús nace en Belén. En la ciudad que nadie creía, se daría a luz un hijo, lo mismo que estamos leyendo, que eso será el tema que vamos a tocar dentro de 8 días. ¿Les está gustando la clase? ¿Les ha parecido interesantísimo? Allá está, por favor. Avanzamos. Y Porque también tengamos en cuenta tengo que 5 minutos. Sí, pastor, pero en una parte de la Biblia dice que José le iba a dejar de una forma oculta, entonces secreta, oculta. Entonces yo pienso que sin embargo José lo dudó. Pero pues sí, como dice el pastor, algo sobrenatural que fue que el Espíritu Santo se le reveló, si no ese hombre la hubiera dejado. El ángel le dijo, no temas en nada, José. O sea, el ángel le está profetizando a José lo que iba a vivir en toda su vida. No temas en nada en tomar y desposar a María como tu esposa. El ángel le estaba diciendo, no temas en nada. Pastor, lo no, que Ángela está diciendo. Permíteme, hija, déjame terminar. Te va a leer lo que déjame dice con la terminar, Biblia. ya te doy la palabra. Pues, ya te la doy, déjame terminar. Ya te la doy. Lo que el ángel le estaba diciendo a José era la advertencia profética de lo que sería admitir al Mesías en su familia. Sigue ahora sí, hijita, gracias. No, era leer el versículo, pastor. Pero Oh, mi otra pregunta, okay. Yo tengo otra pregunta que me la hizo Natis, entonces lo voy a hacer yo. Paz, Natis decía, bueno, las mujeres eran apedreadas, ¿y los hombres también? ¿O solamente esa ley era para las mujeres? Si eran encontrados en adulterio, también. Okay. También. Era general. Pero el hombre tenía que ser encontrado en el acto, junto con la mujer. Eso es algo que se llama cultura hebrea, pero la vamos a ver en otra asignación. Muy breve, por favor, amado. Pastor, entonces una evidencia clarísima es que cuando nace el Señor hubo sangre en la sábana, porque María era virgen y cuando tuvo el bebé quedó ahora sí como una mujer natural, porque tuvo que haber sangre cuando nació el Señor. Eso es algo que no sabemos, no lo podemos. No levanten la mano sin que les dé la palabra, porque si no tienen el micrófono. Sí, claro, por eso les digo que no podemos, le doy la respuesta al hermano, creo que es Nestícor, no podemos definir eso y tomarlo como unción, no, porque ni la Biblia lo registra, eso es algo ya natural. Muy brevemente, por favor. Mi paz, solamente una cosa pequeñita. Tengamos en cuenta que históricamente estamos hablando de una sociedad agraria, de una sociedad patriarcal. Y mi pregunta es, en este aspecto que estamos tocando hoy, ¿no sería algo fundamentalista?
El término de fundamentalista, pastor, no se da, porque realmente estamos hablando en lo que es una creencia diosidéstica de la época. O sea, el judío, obvio, por fe nosotros lo creemos, claro, por fe. Pero es que la fe tiene que ir fundamentada. Si tu fe no tiene fundamento, no es fe. Entonces el fundamento de que nosotros creemos que Jesús es Dios es 100% de que hay una evidencia contrastal en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y una evidencia, cuando a Jesús le dicen, nosotros no somos nacidos de ramera o de prostitución o de fornicación, es un atentado contra él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos definían y decían, José la perdonó. José la perdonó a esta mujer siendo infiel. José es un bobo, José es un bobo. Pero José no era un bobo. José sabía que ya él se le había advertido todo lo que iba a llevar por tener al Mesías. Y es igual. Y aquí es donde quiero llevarlo para culminar la clase. Por favor, obsérveme aquí con reverencia. Es lo mismo que a usted. A usted le van a decir pandereto, aleluya, el cristianoide, le van a decir ay la religiosa, el santurrón, por aceptar al Mesías. Como a José le dijeron el bobo que permite una fornicación, el tonto, el emblemático, por permitir una mujer que tenga a luz a alguien que no es nacido de un matrimonio original. Todo el que quiera seguir a Cristo tiene que pasar por la vituperación. Y dentro de 8 días les mostraré pasajes que dirá que aquellos que rodeaban al Mesías muchas veces serían tildados para herir al Mesías. Última pregunta, porque el tiempo nos ha dado y no quiero que después me digan que me extendí. ¿Listo? Últimas dos preguntas. Padre, es que usted había dicho que, bueno, la ramera hizo, pero si ella hubiera cobrado, ¿se contaría también o no se contaría? ¿Si hubiera dudado? Si hubiera cobrado. Pues, ella no podía cobrar porque Dios la había visto, porque ella era una mujer que amaba la santidad, era una doncella, era guardada para su esposo. Amén. Por eso tienes que mirarlo. Ok, última pregunta, mi hermana Sandra, y culminamos. Listo. Y bueno,